Hola, buenas. Hoy quería grabar un vídeo cortito acerca de una circunstancia que me estoy encontrando últimamente entre pues incluso algunos compañeros científicos. Y tiene que ver con el uso de la ciencia de una manera populista. ¿Vale? Lo primero sería quizá enmarcar qué es el populismo. Yo no voy a dar una definición muy elaborada, que para ello hay libros, sobre todo de ciencia política, en los que está muy trabajado. Pero básicamente, si queremos simplificar, lo que ya es una paradoja simplificar el populismo, ¿vale? Sería una forma de actuación, ¿vale? Una forma de actuación, es decir, no está sujeto a ninguna ideología o a ninguna teoría. Es una forma de actuar. Esa forma de actuar se caracteriza fundamentalmente por una pertenencia a un grupo identitario, en concreto, un nosotros, ¿no? Que no tiene definición, está simplificado. De manera que el que se siente parte de ese grupo tiene que sentirse parte de ese grupo y el que no es el otro. ¿Vale? Entonces hay una simplificación, igual que hay una simplificación de todas las problemáticas que puedan estar vinculadas a ese grupo. Ese grupo de ese nosotros generalmente está, o se define en el populismo, se considera oprimido por otras fuerzas, por otros grupos, por otra persona, a los cuales se trata de identificar, nominalizar, es decir, se le pone un nombre y es esa persona, ese grupo, el que oprime, el que critica o el que elimina libertades de ese otro grupo que es el oprimido y el que está reducido. ¿Vale? Por tanto, ese nosotros tiene que intentar, bajo esa consigna que lleva el populismo, luchar contra esa opresión. Y otra de las características esenciales es que los problemas o las problemáticas que se tratan desde el populismo tratan de eliminar todo punto de racionalismo, es decir, no se basan en la racionalidad. Los argumentos se basan en lo emotivo, ¿vale? Es decir, si yo soy un grupo que hemos sido oprimidos pero estamos juntos y podemos luchar contra otra gente que son los que nos oprimen, esos poderosos autócratas, ¿vale? Que nos están obligando a hacer cosas y podemos luchar de una manera que no vamos a argumentar ni vamos a justificar, sino que decimos tenemos que rebelarnos, tenemos que posicionarnos, tenemos que liberarnos, porque nos oprimen, porque nos quieren hacer daño, etcétera. Vale, pues esto que ocurre en la política lo podemos trasladar perfectamente a la ciencia, aunque resulte un poco quizá alejado para algunas personas. Pero podemos generar un grupo de personas que considera que hay un poder que les está obligando a hacer determinadas cosas y se generan literatura científica con poca base científica. Esto lo podemos llevar desde dos puntos. Por un lado, artículos que están publicados en revistas científicas de baja calidad, en el que se presentan unos datos parciales y se extraen unas conclusiones extraordinarias. Eh, Pueden ser, por ejemplo, yo me he encontrado artículos eh, en contra de las vacunas. Yo aquí no me voy a posicionar si a favor de las vacunas o en contra de las vacunas, solamente voy a narrar algunas cosas que he visto, por ejemplo, en un artículo en el que se parte explicando a través de una serie de literatura científica que uno de los grandes problemas de las vacunas de la COVID es que no podemos conocer los efectos que tienen a largo plazo. ¿Vale? Y tiene sus justificaciones, incluso citando artículos de reconocido prestigio. Pero seguimos avanzando y en el propio artículo aparecen indicando nuevos riesgos que tienen esas vacunas. Por ejemplo, en la fertilidad en los niños cuando tengan una edad fértil de 20-30 años. ¿Vale? Si nosotros hemos empezado diciendo que no podemos tener resultados, ¿vale? Es difícil que luego hagamos la concatenación lógica de que sí que nosotros tenemos resultados cuando ni siquiera hemos hecho esos estudios, porque no los hemos podido hacer. Hay una serie de previsiones que se hacen a través de análisis por ordenador, etcétera. Bueno, pues eso está publicado en revistas, claro, en revistas de no tremendo impacto, no en tremenda científicos, ¿no? Y otros artículos que en otros temas podemos encontrar
cosas parecidas, ¿vale? Ese es uno de los caminos. Artículos que tienen unos datos parciales y que además extraen unas conclusiones que o se van mucho, mucho, mucho del tema, ¿no? Porque ya hemos salido de los datos y nos vamos a lo que nosotros queremos contar, o bien incluso que haya datos que no sean correctos. Y aquí, para poner otro tema menos conflictivo, vamos a poner los terraplanistas. No sé si conocéis el movimiento de los terraplanistas, un grupo de millones de personas que a día de hoy consideran que la Tierra es plana y presentan congresos, artículos científicos con supuestas pruebas indicando que por el movimiento del Sol, por cómo inciden los rayos, la Tierra necesariamente tiene que ser plana y en un momento pues te caes, ¿vale? Es decir, esa visión medieval tremenda. Bueno, pues eso está, ¿vale? Eso es lo que me refiero yo con un populismo incluso en la ciencia. No es que la ciencia sea populista, sino que hay una forma de hacer ciencia, que es populista. ¿Vale? Y puede ir por un camino, puede ir por otro, porque el populismo está libre de ideología o libre de teoría. ¿Vale? Es un parásito que se acopla a algún sitio. ¿Cómo puede ser el populismo, ¿no?, que esté ahora dominando todo? Bueno, el populismo, lo primero que tenemos que entender es que, como bien decía Darwin, es adaptativo, ¿vale? Si no fuese adaptativo, hubiese desaparecido. Cuando tenemos movimientos sociales muy grandes, agrupaciones sociales muy grandes, poblaciones absolutamente enormes como es la humana, tiene que haber alguna forma rápida y económica de poder movilizar a la gente, ¿vale? Aquí es donde surge el populismo. Y no tiene como está libre de ideología, no tiene por qué tener consecuencias negativas. Es sencillamente un movimiento que potencia la diferenciación endogrupo-exogrupo y que tiende a basarse en simplificaciones, por lo tanto heurísticas y muy rápidas, basadas en lo emotivo, ¿vale? Es útil, está siendo útil para gestionar muchas cosas, pero no siempre es útil y desde luego para cosas de gran calado no es útil. ¿Cuál es el movimiento opuesto al populismo? Podríamos decir lo que Noam Chomsky en los últimos años ha denominado anarquismo, ¿no? Que quizá no es el concepto que en la calle se maneja de anarquismo, sino que es una posición crítica, o sea, es un concepto filosófico de anarquismo, ¿vale? Es una posición crítica ante todo poder. Es decir, ningún poder está justificado, sino que hay que criticarle, hay que evaluarle y hay que entender por qué se tienen que seguir o no seguir los poderes que manda ese grupo o esa persona, ¿vale? Por lo tanto, en cualquier acción social hay que poner en cuestión siempre de dónde viene el poder, por qué viene el poder, qué implica ese poder. En la ciencia, igual, siempre que leemos ciencia tenemos que poner en cuestión lo que estamos leyendo. Y esto nos lleva otra vez a los artículos, ¿vale? Tenemos dos tipos de artículos fundamentales, si queréis. Unos son los confirmatorios y otros son los refutatorios. Los confirmatorios son aquellos en los que, ya basados en una teoría vigente que está muy marcada, repetimos una y otra vez para ver que los resultados son muy consistentes y que lo que hemos estudiado es muy bueno. Y luego están los contrarios, los artículos refutatorios, que son, si me permitís, los que desde mi punto de vista hacen avanzar más a la ciencia. ¿Por qué? Porque son en los que los resultados no salen. Yo planteo una serie de cuestiones basadas y fundamentadas teóricamente y resulta que no me salen los datos. Y ahora tengo que buscar por qué esos datos no han salido, ¿vale? Hasta ahora la ciencia hace unos años empezó a cambiar y cada vez había más refutatorios, pero habéis sido muy confirmatorio, ¿vale? Un ejemplo para que veáis lo importante es del libro del cisne negro, es el ejemplo del cisne negro, ¿vale? Que es un reino que manda evaluar si los cisnes son blancos o no son blancos, ¿no? Y entonces pues van los científicos de la corte por todo el mundo y entonces pues todos los científicos van buscando cisnes blancos y llegan a la corte al cabo de un mes y dicen hemos encontrado 150.000 cisnes blancos, por lo tanto podemos decir que los cisnes son blancos. En cambio, otro de los científicos se recorrió el mundo buscando cisnes de otro color y volvió a la corte con un solo cisne negro. Y al rey le dijo, puedo demostrar que los cisnes no solo son blancos, ¿vale? Eso es lo que nos da lo refutatorio. Y como hemos dicho,
que a veces hay unas cosas que parece que son buenas o unas cosas que parecen que son malas, ¿no? Os he planteado aquí el populismo y os he dicho que tiene aspectos positivos. Y os he planteado el anarquismo chomskiano, filosófico, que parece que es muy bueno. Bueno, pues también vamos a verle, digamos, el problema que tiene el anarquismo. Si nosotros, todos nosotros, en todo momento, cuestionamos todo lo que ocurre y todo lo que una jerarquía o un poder u otro grupo está haciendo con nosotros al interactuar, lo que generaríamos es un bloqueo social masivo, ¿vale? Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para gestionar en nuestra vida y desde luego cuando nos acerquemos a la ciencia ese camino entre un cuestionamiento más poderoso o un movimiento más populista y cuándo nos interesa uno u otro? Bueno, pues estas son las preguntas y yo no doy respuestas, sino que planteo problemas y planteo un poco la situación y os dejo las preguntas para que las respondáis vosotros. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y hasta pronto.